Hola, en este video vamos a hablar de los superlativos en español. In this video, we're going to learn how to use superlatives in Spanish to express the most of all or the least of all, and we can use many adjectives to make comparisons. The biggest, the smallest, the highest, the lowest. We'll see many examples and we'll also break down the grammar word by word. Por ejemplo, la ballena azul es el animal más grande del mundo. The blue whale is the biggest animal in the world. El animal más grande del mundo. Y el zooplancton es el animal más pequeño del mundo. El animal más pequeño del mundo. Zooplankton is the smallest animal in the world. How about the biggest crocodile in the world? Se llama Lolón. ¿Sí? Se llama Lolón. Es el cocodrilo más grande del mundo. El cocodrilo más grande del mundo. Let's break that down word for word and learn how to form a superlative. To start, we need our definite article, the word for the. El, la, los, o las. Más to express the most of all, menos to express the least. Then we can fill in any adjective, por ejemplo, grande, right? Whatever type of description we're making. And next we have de. We can use de to compare it to a certain category, like the biggest crocodile of the world, or the tallest student in the class, or the nicest room in the house, right? So whatever category we're comparing it in, we're going to use de. Why does it say del here? That's right. We know when we have de and el together, they combine. Del. El mundo is the world. Vamos a ver otro ejemplo. Can you help me write the garage is the coldest room in the house? So we've got to start with the article, right? El. So el garaje es el cuarto más frío de la casa. El garaje es el cuarto más frío de la casa. Vamos a ver muchos ejemplos más. We're going to see many more. ¿Cuál es el estado menos poblado de los Estados Unidos? Veo el mapa. ¿Cuál es el estado menos poblado, least populated, de los Estados Unidos? Wyoming es el estado menos poblado de los Estados Unidos. Now that's a really great answer. It's a complete sentence. It has lots of information. But do we really need to include all those words to answer this question? Say we're having a conversation. Well, we could leave out the information that we already know, right? So we could simply say, Wyoming es el menos poblado. Wyoming is the least populated, right? Because when we have a question and answer situation, we might not always need to include all the information back, especially if we're having a more casual conversation. So both of these are
good answers, just depending on how detailed you want your answer to be. Wyoming es el menos poblado. Me gusta la geografía. I like geography. Vamos a ver más ejemplos de la geografía. ¿Cuál es la ciudad más grande de España? Madrid. Madrid es la ciudad más grande de España. ¿Cuál es la ciudad más grande de Uruguay? Montevideo. Montevideo es la ciudad más grande de Uruguay. ¿Cuál es la montaña más alta de las Américas? El Aconcagua es la montaña más alta de las Américas. Está ubicada en Argentina. En América del Sur. Es la montaña más alta de las Américas. Ahora quiero tus opiniones, por favor. Voy a decorar mi casa. Quiero tu opinión sobre los muebles que voy a comprar, por favor. Necesito una lámpara muy elegante para mi salón. ¿Cuál lámpara es la más elegante? Para mí, la lámpara azul es la más elegante. ¿Qué opinas tú? También quiero comprar un sillón nuevo. ¿Cuál sillón es el más cómodo? Para mí, el sillón blanco es el más cómodo. ¿Tú qué opinas? Necesito unas almohadas para mi cama. ¿Cuáles almohadas son las más bonitas? Para mí, las almohadas verdes son las más bonitas. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustan las almohadas verdes? Necesito instalar un fregadero nuevo en la cocina. ¿Cuál fregadero es el mejor? ¿Cuál es el mejor? Which is the best? Para mí, el fregadero blanco es el mejor. Sí, para mí es el mejor. For me, it's the best. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es el mejor? Which is the best? El mejor. You might remember these words as the four irregulars when making comparisons. And when we make a superlative comparison, we have the same four irregulars. And here's how we would translate them. Menor, youngest. Mayor, oldest. Mejor, best. Peor, worst.
And we say these are irregulars because we don't use más o menos. I can just say ¿cuál es el mejor? Which is the best. Otro ejemplo, ¿cuál es la peor película de todos los tiempos? What is the worst movie of all time? ¿Cuál es la peor película de todos los tiempos? Yo no sé. ¿Qué piensas? I don't know. What do you think? Otra pregunta de las películas. ¿Cuál es la mejor película de los años 90? Los años 90, the 90s. If you're interested in movies, you might like to pause now and try to translate these movie titles. Vamos a ver algunas fotos, ¿sí? ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es la mejor película de los años 90? Yo no sé. I don't know. Me gustan todas estas películas. Me gustan todas. Para mí, Eduardo, Manos Tijeras, El Rey León, Titanic, Solo en Casa y Matrix son las mejores películas de los años 90. Para mí son las mejores. Ahora vamos a ver más ejemplos. Let's see what memes we can find on the internet with good examples of superlatives. La oveja más feliz del mundo. La oveja means sheep. The happiest sheep in the world. La oveja más feliz del mundo. No es Photoshop. Es el volcán más activo del mundo. El volcán más activo del mundo. The most active volcano in the world. Osos polares. Este animal se llama el oso polar. Osos polares, los asesinos más bellos del mundo. The cutest killers in the world. Well, that's one way to look at this picture, because that is an adorable polar bear, but yes, definitely gotta be careful with wild animals. Patinaje sobre hielo. Ice skating. La pista, the rink. La pista más larga del mundo sobre un río. ¡Qué divertido! How fun! The longest rink in the world over a river. La pista más larga del mundo. Ahora tengo algunas preguntas para ti. ¿Cuál es el mejor restaurante de tu pueblo? What's the best restaurant in your town? ¿Cómo se llama la persona más habladora de todos tus amigos? La persona más habladora, the most talkative person, de todos tus amigos, of all your friends. ¿Y cuál es el animal más lindo del mundo? What's the cutest animal in the world? Quiero saber qué piensas. I want to know what you think. So I'd love to get an email from you, or you can leave a comment below the video. Gracias por ver el video.
preguntas o comentarios. If you have any questions or comments, don't hesitate to contact me. Hasta luego.